Seguimos en negocios en imagen. Fíjese que el gobierno de México pidió un alto a las inspecciones al transporte de carga implementada por el gobierno de Texas en la frontera entre Matamoros y Brownsville y advirtió que recurrirá al acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá para resolver la situación que ha generado pérdidas económicas millonarias. Vamos a platicar con el exnegociador del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y CEO y socio fundador de Ansley Consultores, Juan Carlos Baker. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte. Darío, muy buenas tardes. El gusto es totalmente mío, a tus órdenes. También te saluda Rogelio Varela. Rogelio, qué gusto. Buenas tardes. Saludos, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo esta situación con las inspecciones al transporte de carga? ¿Qué está pasando con el gobierno tejano? Pues mira, yo creo que es una situación delicada de entrada, ¿no? Aquí nada más para poner un poco de contexto para la audiencia, solamente en los primeros 3 meses de este año, entre enero y marzo de 2023, Estados Unidos importó en números redondos alrededor de 120 mil millones de dólares de mercancías provenientes de Estados Unidos y aproximadamente una tercera parte de esa cantidad entró por puertos a lo largo de la frontera de Texas. Sí, entonces estamos hablando de un flujo comercial muy vigoroso, de una cantidad importante no solamente de mercancías, sino bueno, también de los servicios que acompañan esas mercancías, incluyendo los conductores que transportan, que manejan esos camiones, y en fin, toda la infraestructura que tiene que utilizarse para ese comercio. Entonces, sí es un problema delicado en términos de su importancia y en términos de lo que se puede agravar aún más. Ahora, en términos de lo que dijo la Secretaría de Economía, pues sí, yo creo que la Secretaría de Economía tiene razón. Me parece que este tipo de inspecciones, que también hay que resaltar que es totalmente algo que está implementando el gobierno de Texas, o sea, esto no está pasando en Arizona, no está pasando en California, pues parece completamente provocado por una cuestión política, por una cuestión ahí también electoral, atrevo yo a decir, y más incluso las justificaciones que se han esgrimido para implementar ese tipo de inspecciones, pues pasan por otros temas, pasan por cuestiones de supuesta migración, de supuesto contrabando, y eso, bueno, pues creo que escapa completamente al espíritu del tratado. Entonces, yo creo que está bien que la Secretaría haya puesto pues la voz en alto para que este problema se atienda. Lo que no me queda enteramente claro, y creo que podemos especular solamente, pues es qué tanto el gobierno federal de Estados Unidos pues va a querer meterse o va a querer ahí tratar de mediar o de plano obligar, si existe esa palabra, al gobierno de Texas para que haga los cambios o para que desista en este tipo de inspecciones, que también valga la redundancia, aquí termino, pues no es la primera vez que el gobierno de Texas lo ha hecho. Recordemos que hace algunos meses Sí. hubo también por ahí problemas en este tipo y los gobernadores fronterizos ahí se movieron rápidamente para tratar de lograr un acuerdo con Texas, pero insisto, escapa el espíritu del tratado, es peligroso en términos de comercio y pues sí, es imposible no pensar que esto esté influenciado por una cuestión pues más bien de corte doméstico, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿y qué tan rápido se podría, digamos, que volver a abrir la frontera de manera normal, invocando pues el TEMEC? Pues mira, evidentemente necesitaríamos, en el comunicado de la Secretaría habla que va a referir este tema a los grupos de trabajo correspondientes, en lo que ha sido la experiencia reciente con estas instancias de diálogo en el TEMEC, pues son bastante ágiles, suelen funcionar con relativa rapidez, pero insisto, yo creo que aquí, a diferencia de los temas que se han tratado en otros comités o en otros grupos de trabajo, que se han desprendido de decisiones del gobierno federal, las reglas de origen, por ejemplo, del sector automotriz, que fue algo que el Departamento de Comercio la representación comercial de Estados Unidos estaba interpretando, o aquí en México las decisiones en materia energética, pues aquí estamos hablando de algo que está muy focalizado en un gobierno estatal. Entonces, creo que puede ser bastante ágil, pero regreso al punto original. El gobierno de Texas, bueno, pues tiene que cooperar para que esta agilidad pueda reflejarse en una normalización de las operaciones en la frontera. Saliéndonos un poquito de este caso en particular, preguntarte, Juan Carlos Baker, ¿cómo estás viendo pues la evolución de los expedientes
que mantienen pues enfrentados al gobierno mexicano con el de Estados Unidos y ya también con el de Canadá. Particularmente, por ejemplo, el tema del panel energético y si quieres después de preguntarte también sobre qué va a pasar con la minería. Sorpresivamente hace unos días la secretaria de Economía Raquel Buenrostro hablaba de que, o más que hablar, aseguraba que Canadá no iba a, no recuerdo qué dijo, que no Ahí. iba a invocar un panel Exactamente. por el tema de la minería o que Por no el se tema iba, de la sí, energía. de la energía, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, a ver, mira, aquí pues, ponemos ambas cosas en pantalla. Creo que en materia de los conflictos existentes y que aquí en el programa los hemos comentado, pues yo no tengo información de que haya pasado nada. O sea, en México ganó el panel de reglas de origen en automotriz, al que yo acabo de hacer referencia, pero pues Estados Unidos no se ha movido muy rápido, que digamos, en implementar ese fallo. Aquí pues tenemos ya como un hoyo negro ahí en términos de lo que se lanzó el año pasado por el tema energético. Por ahí de repente se escucha que ha habido reuniones o que hay intercambios técnicos, pero no trasciende nada más. La realidad es que incluso con el caso del glifosato y del maíz genéticamente modificado, pues transcurrió ese periodo que el TEMEC preveía y no se ha solicitado el panel. Entonces, pues mira, creo que si bien me da gusto que la situación no se haya deteriorado para llegar a tener ya incluso posiblemente represalias impuestas, no estamos ahí, pero pues mientras este tipo de cosas sigan sucediendo, yo creo que en general no es bueno para el ambiente de negocios. Y déjame ligar esto, Darío, con lo que acabas de preguntarme respecto de lo de minería. A ver, yo desconozco lo que haya hablado la secretaria Marian Yee de Canadá con la secretaria Buenrostro, pero yo creo que suena un poco aventurado decir que un país va a renunciar a sus derechos legales que están contenidos en un tratado. Puede ser que ahora la versión que se acabó aprobando de la ley minera incorporó los comentarios que hayan hecho las empresas canadienses o el gobierno de Canadá. Sin duda, si eso fue así, pues qué bueno, creo que es un resultado del diálogo, pero eso no quiere decir que más adelante, al momento de que se esté implementando la ley, no vaya a haber cosas que puedan ser también posiblemente violatorias del tratado. Es más, yo te diría que incluso desde mi perspectiva actualmente, la ley que se aprobó todavía tiene que pasar por varios filtros para poder asegurar que es completamente consistente con las disposiciones del tratado. Y entonces, en general, mira, ya sea lo de los paneles que no suceden o esta ley minera u otras que también por ahí están todavía en el proceso legislativo, pero no han acabado de aprobarse, pues en general a mí me parece que me deja una sensación pues un tanto incómoda, les tengo que decir, porque pues por un lado estamos hablando de la gran integración que hay en América del Norte, estamos viendo números históricos de comercio, el fenómeno de nearshoring es una oportunidad que sucede una vez en generaciones, pero si arregláramos esas cosas, si se pudiera infundir mayor certidumbre en el ambiente de negocios, pues hombre, los beneficios que tendríamos serían mucho, mucho más grandes. Entonces, pues sí, qué bueno que no se ha deteriorado, sí, pero pues qué malo que seguimos en la incertidumbre. Creo que así te lo definiría. Pues Juan Carlos Baker, ex negociador del TEMEC, CEO y socio fundador de Ansley Consultores. Como siempre, un gusto platicar contigo. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes.